Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a estos videos Flaxo con el tema de pospandemia y reconstrucción, dialogando con la agenda pública. Es una satisfacción para nosotros comenzar este ciclo con todos ustedes. Gracias, Martín, por estar con nosotros en este ciclo, que su propósito es, desde la academia, tratar de iluminar la agenda pública que se abre ahora para los próximos 2 años, porque es una nueva coyuntura y cuanto mejor tengamos la visión de la misma, mejor podremos actuar sobre ella. ¿Y por qué decimos que es una nueva coyuntura muy significativa para la sociedad argentina? Por 3 razones. La pospandemia, esto es, bueno, no es algo exacto en términos de número. Hay otros países que están en la tercera ola, pero nosotros nos hemos sacado ya la mochila de ese temor cotidiano y estamos avanzando en las regulaciones, aperturas, y podemos señalar también la cantidad de disminución de enfermedad, letalidad, camas intensivas, etc. Entonces, podemos justificar una idea de que estamos abiertos ya a un nuevo clima epidemiológico. La segunda es la idea de una etapa de reconstrucción. Esta idea viene atrasada porque debió haber sido comenzada con el comienzo del gobierno del Frente, Alberto Fernández, pero 90 días, 99 días, empezó la pandemia en Cisne Negro, esta situación global incierta que desplomó de alguna manera todas las iniciativas que había de actividad, crecimiento, al revés, las invirtió. Es decir, enciérrense, no trabajen, digamos. Mientras que ahora, la pospandemia, y ya hasta hace un tiempo, ha empezado a abrir fábricas, invertir, iniciar actividades, al punto tal que se piensa que la actividad económica de este año va a rondar el 9.2 del PBI, lo cual es una cifra interesante, que es una cifra china en algún sentido. Y el tercer elemento que calibra, que estructura la nueva coyuntura, es que han pasado las elecciones intermedias, elecciones de candidatos, diputados y senadores, y que me parece importante señalarlo porque siempre es un punto de referencia hacia la confiabilidad o no confiabilidad de un gobierno, ¿no? O quién toma la posta en esto. Y es curioso y es hasta paradojal estas elecciones, a diferencia de las PASO que parecían una crisis del peronismo y no se sabía si hasta terminal de alguna manera, ha habido un repunte, una épica de reconstrucción del voto y paradojalmente los que ganaron en términos de cuantitativo en cierta forma han perdido porque las elecciones también son expectativas, ¿no? Expectativas de qué va a pasar después. La oposición tenía la expectativa de encontrarse con un gobierno totalmente en la lona y, como diría Macri, en una transición ordenada. Bueno, señores, ahora vamos a empezar a gobernar nosotros, pídannos consejos porque ustedes ya no tienen autoridad, ni poder político, ni capacidad. Bueno, todo eso se dio vuelta e incluso a la inversa, se repotenció el oficialismo, se repotenció la capacidad de iniciativa. Es ahora la oposición la que está fragmentada y complicada. ¿Qué es la oposición? Juntos para el cambio. ¿Quiénes son juntos para el cambio y para qué cambio? El PRO, con un ala halcón que dice ni conversen con Massa, no dialoguen con nadie, o un ala más paloma que dice, bueno, no hay transición ahora, hay un gobierno hasta el 2023, tenemos 2 años de gobierno del Frente de Todos, y un ala radical que dice, no, es nuestro turno de ser candidatos a presidente. O sea que se le ha complicado y ha reforzado la capacidad del oficialismo
Y esto incluso se ha potenciado con las declaraciones del presidente en el hecho de que esta elección termina y empieza con un plan plurianual. Bueno, esta es un poco la charla, Martín, de hoy, del video. Tenemos un plan, me voy a preguntar, y antes de que vos respondas, quisiera agradecer a la Flaxo Virtual, a toda la gente que está acá en el set, y a vos, que venís del Centro Cultural de la Cooperación, que sos un amigo de la casa, y que estamos muy cómodos, para empezar a contestar dentro de este ciclo la pregunta. El presidente ha anunciado un plan plurianual, el plan famoso, ¿no? Ese que se reclamaba, medio insólitamente, en medio de una pandemia, tener un plan es difícil. Había plancitos, iniciativas, medidas, pero tener un rumbo estratégico era difícil. Ahora pareciera que lo hay. ¿Qué te parece a vos, Martín? Bueno, primero agradecerte a vos, Daniel, también la invitación. Para mí es un honor estar acá conversando con vos. Las elecciones sí, efectivamente, me parece que son elecciones de pospandemia. Se suponía que iba a ser ya de por sí difícil para el oficialismo. Todos los oficialismos a nivel global fueron impactados por que fuera pandemia. Eso apareció en las PASO, hubo una bronca social que podía llegar a complicar efectivamente el gobierno y toda la continuidad del gobierno. Eso fue efectivamente después de las PASO algo que se planteó. Totalmente. El solo hecho de que se plantee un plan, ¿no? De cara a los 2 años, plurianual hay que ver cuántos años son plurianual, sí. Si son los 2 años que quedan o si también como es posible que involucre obviamente parte del gobierno siguiente. Bueno, se supone que por eso se discute en el Congreso. Es algo que el FMI venía reclamando. Exacto. Necesitaba reclamar un plan. Habrá que ver, digamos, cómo termina esta discusión sobre el plan económico, pero evidentemente apareció como una necesidad. Una necesidad de tener un plan, pero para tener un plan la condición necesaria era tener poder político. Poder político para llevarlo a cabo. Estoy de acuerdo. Y en ese sentido, el plan implica, en términos políticos, ya no todavía económicos, tomar el toro por las astas del principal problema que tiene la Argentina, que es resolver la reestructuración de la deuda externa. Eso puede ser una reestructuración exitosa o la piedra en el zapato, volver a chocar con el techo de cristal que en tantos años la Argentina vuelva a retroceder, lo que nos impidió durante tantos años pasar a una etapa de desarrollo, de distribución y de inclusión, como es lo que se desea. Y me parece importante lo que vos señalaste, que es un plan que se trata de hacer con el máximo consenso político posible. Digamos, el gobierno ha conversado con varias multinacionales y agentes, o sea, también las grandes empresas necesitan previsibilidad, necesitan saber qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el dólar, con la inflación, claro, cómo se va a pagar. O sea, también se ha consensuado con un frente que parecía muy dividido, de hecho lo estaba en los primeros momentos de las PASO, pero que ha ido construyendo puentes y consensos y ahora tiene términos de acuerdo acerca de avanzar en esta dirección y me parece que incluso trata de hacerlo, como le pide también el fondo, con la oposición. Es decir, señores, no queremos simplemente, es casi una obligación de alguna manera que el fondo propone, es que no solamente el oficialismo quiera hacer esto, pagar de esta forma, sino la oposición también acuerde, y es inevitable porque los gobiernos cambian, pero los planes quedan. Sí, la oposición, recordemos que es la que tomó esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual va a ser una situación, bueno, veremos un poquito cómo termina ese debate. Va a ser interesante marcar en este punto que el gobierno ha realizado ya una reestructuración de deuda muy exitosa con los bonistas, digamos, con el sector privado, de todo el paquete de deuda que hay que dividirlo en lo que es con los organismos internacionales, en particular con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores privados, que son los bonistas, digamos, que entraron hasta el 2018, cuando nadie ya...
Claro, exactamente. Es como la parte de la deuda de 2016, 17 hasta el abril 18, donde ahí se cortó el ingreso de deuda. Después vino la deuda del FMI. Y en el medio también toda una deuda de la cual se habla poco, que es una deuda comercial, que es de las empresas privadas argentinas tomando deuda fuera en dólares. Bueno, hay que mencionar también, se habla poco, que la deuda del Estado con el sector privado, sobre todo extranjero, se ha resuelto muy bien en el 2020. También se ha resuelto en el 2020 gran parte de la deuda comercial y financiera que tenían las empresas privadas argentinas con el exterior, en dólares, digamos. En el exterior me parece que son dos cosas. La segunda se habla menos que la primera, pero que es importante. Y la que más parece que cuesta es la deuda que nos queda con el Fondo Monetario Internacional, porque implica, además de todo, digamos, número uno, no te pueden reducir un 50% el capital, como sí pasó con la renegociación de la deuda con el sector privado. Lo único que te pueden hacer es extender los plazos. Y se supone que en este caso tenemos una deuda que quedarán 40.000 millones de dólares para pagar. Se debería pagar en 10 años 4.000 millones de dólares por año, lo cual es enorme. Durante 10 años vamos a tener que pagar mucho dinero y eso evidentemente y requiere, obviamente, un incremento de las exportaciones para poder pagar eso. Y es un poco hacia dónde apunta el plan, ¿no? Claro. A través de algunos sectores claves que pueden generar las divisas necesarias para pagar, digamos, para mejorar obviamente las condiciones, la situación de la Argentina, pero también incidentalmente para poder pagar la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Sí, creo que también me parece que incluye que el board del FMI, que se reúne ahora en diciembre, no cobre las sobretasas, ¿no? Me parece que es un punto que ha sido bastante negociado y me da la impresión de que se va a aceptar. Me parece que eso es también el punto de acuerdo dentro de la coalición del frente, ¿no? De que no se vayan a pagar las sobretasas, serían 4.000 o 5.000 millones de dólares por año, además. Pero me parece que hay una serie de principios esbozados en el plan que es necesario destacar, que así como está esbozado con 4 años de gracia, o sea, no se va a pagar 18.000 millones el año que viene, sino empezar dentro de 4 años, es un plan para crecer, para pagar, y no es un plan de ajustar para pagar como era habitualmente la concepción del fondo, ¿no? Sí. Segundo, ese crecimiento se lo plantea para incluir, no para simplemente que se lo lleven algunos vivos, ¿no? O sea, plantea algún margen de distribución del ingreso. No sería un plan clásico de facilidades extendidas, de ajuste, sino de crecimiento para tener capacidad de tener divisas para poder pagar, porque si no, ¿de dónde vas a pagar? Tal vez con algunos retoques en los subsidios a los servicios públicos para mejorar el déficit público, pero va a ser segmentado y controlar mejor la inflación. Esto me parece que este programa plurianual introduce casi, yo diría, también un plan productivo de cómo se lo va a hacer para pagar. Si te parece, yo lo voy mencionando y vos le vas agregando algunas ideas. ¿Cuáles serían los ejes? ¿De dónde vamos a sacar todas esas divisas, ¿no? Me parece que tiene una salida exportadora este plan, ¿no? Es decir, la minería se convierte en un punto importante. La minería, no solamente inversiones ya en uranio, inversiones en litio. El litio es como el petróleo del siglo XX. Sí, como fue el petróleo. Claro, exactamente, sí. Porque sirve para todo. Sí, tiene mucha potencialidad. Se supone que se viene una segunda revolución. La cuarta revolución industrial requiere claro. baterías y requiere transición energética, y el litio sirve para todo eso. Exactamente. Y sobre todo dentro de lo que son los autos, se viene una segunda revolución industrial en el sentido que desde el siglo XIX
los motores siempre funcionaron, Otto y diésel, digamos, armaron los motores y desde entonces siempre fueron iguales. El cambio hacia lo que es la electricidad, el híbrido por lo menos, la batería de litio, también implica un cambio en todo el auto. Es decir, ¿no? Hay una reconfiguración tecnológica. Si hacemos la cadena de valor, que es para Argentina es muy importante volver a pensar efectivamente la inserción que tenemos en el mundo, ¿no? Con una matriz productiva distributiva distinta. Exacto. Vamos a notar hidrocarburos, gas, básicamente el plan gas, poder exportar gas a Brasil, ¿no? Si se puede verdaderamente, hay que hacer el oleoducto, habría que hacer un oleoducto. Hay varios proyectos ahí, ¿no? Sí. Hay que mencionar que hay varias alternativas, creo que hay que elegir una para empezar. Una es efectivamente el oleoducto hacia Brasil, la segunda es hacer otro hacia Bahía Blanca, en la cual ahí sería para abastecer más el polo petroquímico. Correcto. Y entonces a partir de ahí empezar a trabajar alrededor de todo lo que son más el mercado interno. Y otro sería ir hacia Chile y de ahí gasificar en barcos para exportarlo a Chile. Perfecto. Esas son más o menos las cosas que se plantean. Eso creo que es una definición que necesitamos tener bastante urgente. Sí, se va a dar. También vamos a complementar con servicios exportadores. La economía del conocimiento está explotando en la Argentina. Creo que es la tercera ya en el nivel de exportaciones de la Argentina. Y me parece que... el agro también es uno de los ejes importantes. El plan que ya ha sido concertado, ¿no? Sí, es un plan que busca, y me parece que está muy bien, en vez de exportar soja, empezar a exportar... yo creo que, digamos, la estrategia de Argentina tiene que ser... La soja sirve para abastecer, digamos, para nutrir los animales, sobre todo. Entonces nosotros, en vez de exportar soja, lo que mejor podríamos hacer es empezar a subir en esa cadena y efectivamente empezar a exportar carnes cortadas y frisadas en frigoríficos argentinos, lo cual significaría obviamente muchísimo más trabajo, muchísimo más valor agregado, una inserción industrial distinta y es al fin y al cabo mucho trabajo que se queda en la Argentina en vez de quedarse en China, por ejemplo, en India, en todos esos países. Entonces me parece que salir de la matriz de exportación de soja, aceite de soja, y pensar en que todo lo que es el sector agropecuario se vaya orientando hacia una mayor exportación de carne cortada y frisada, digamos, carne elaborada, es muchísimo más exportación por kilo en términos de valor y va a ser muy importante para Argentina. Y hay mercado para eso. Sí, me parece que es estimulante, me parece que también cambia dentro de un punto de vista político los acuerdos con sectores del establishment, ¿no? Con el sector agroindustrial, ¿no? Esa diferencia es otro campo, están los pequeños, los medianos y estos que son grandes, pero no es la mesa de enlace que no solamente quería rentabilidad, sino voltear al gobierno. Ellos quieren ganar plata. Eso me parece una diferencia importante y abre, yo creo, un horizonte de esperanza. Y ese plan necesita un refrendo. El refrendo es el pueblo que movilizado va a darle un apoyo al presidente Alberto Fernández y al gobierno del Frente de Todos, a la coalición, para inaugurar estos 2 años de esperanza y de reconstrucción. Sí, me parece que se ha logrado un piso electoral en vista del 2023, obviamente, el gobierno ha logrado eso. Y eso permite, obviamente, cuando uno consigue una victoria, creo que todos festejaron victorias, ¿no? Tanto los los libertarios de Milei, el trotskismo. Fue alucinante, todos festejaban, todos los búnkers estaban ahí festejando. Pero algunos con cara un poco tristes. Claro, y otros sí, algunos con victorias que efectivamente tuvieron sabor a poco y algunos con derrotas que tuvieron sabor a mucho, ¿no? Exactamente. Y me parece que, obviamente,
cuando pasa eso es un poco como los partidos de fútbol, ¿no? En el vestuario se está un poco más aliviado cuando la derrota se parece mucho a un empate, sabiendo que es el partido de ida, ¿no? Hay un partido de vuelta que se juega en el 2023 y bueno, me parece que zafó, para decir así. La lucha continúa. La lucha continúa, exactamente. Gracias a todos y a todas.